Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Sendero del Aprendiz, donde las puertas de la sabiduría y de la luz una vez más vuelven a iluminar el entorno. Bienvenidos a esta segunda temporada, y qué mejor de empezar esta segunda temporada con un invitado de lujo. Queremos darle la bienvenida y sobre todo agradecerle por la oportunidad de acompañarnos al documentalista. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado, a tu equipo también, a los chicos ahí detrás de cámaras y por supuesto agradecido y muy emocionado por poder llegar a tu audiencia que nos está viendo. Agradecemos sobre todo que hayas estado presente el día de hoy. Ya llevábamos unos meses tratando de poder contactarte y entre pláticas sobre poder coordinar este lugar, este maravilloso episodio, y la verdad agradecemos mucho, y sobre todo sabemos que tú eres un experto sobre todo en los temas de misterios, de fantasmas, un poco de demonología, y también vi que hace poco tú hablabas sobre masonería en tu canal, y eso nos llamó muchísimo la atención para poder llegar un poquito más a las audiencias y explicarles qué es realmente la masonería. Porque si nosotros nos adentramos a internet, vamos a encontrar mucha especulación, pero también muchas verdades a medias, que todo esto abre un camino para que se pueda decir una infinidad de cosas que salen un poco del lugar. Claro, mira, la verdad es de que me llamó mucho la atención cuando me contactaron, sobre todo porque todo lo que viene siendo la masonería, la forma de trabajar, siempre me ha llamado la atención, sobre todo los fines que se tienen con la masonería, que son, a mi parecer, bastante nobles. Y si hoy se me da la oportunidad de desmentir algunos de los mitos que se tienen acerca de la masonería, bueno, lo veo como una gran vitrina, porque estoy seguro de que mucha gente que practica la masonería o le llama la atención la masonería, pues nos va a estar viendo. Y quienes no, quizás después de ver este capítulo, este episodio, quizá se convenza. Y qué mejor que estamos dentro de una logia. Si tú te puedes dar cuenta, aquí dentro de la logia no tenemos un solo símbolo de alguna deidad o un dios que puedan decir que adoran los masones, que es una de las especulaciones más grandes que existe dentro de internet. Llevo más de 5 años iniciado y jamás he visto un Baphomet dentro de una logia. Claro, hay muchos mitos que circulan alrededor, porque desafortunadamente, y como en cualquier otra institución, ha habido manzanas podridas, ¿no? Y de pronto, bueno, esos pocos masones que de pronto tropiezan, vamos a decirlo así, pues bueno, le dan mala fama a la masonería, pero bueno, existen mitos de todo tipo. Por ejemplo, se habla acerca de demonología, se habla acerca de pactos, se habla acerca de que los masones comen niños, o sea, sí, cosas totalmente descabelladas que pues no, para la gente que no sabe, que nos está viendo, básicamente la masonería pretende el mejoramiento del ser humano. Y el mejoramiento me refiero en forma de encontrar la verdad, perseguir la verdad y sobre todo pretender las buenas costumbres y la buena moral del ser humano para tratar de aportar algo mejor al mundo. Y sobre todo que todo esto que viene de la masonería es que es una forma de vida. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis bastante amplio. No solo existe un tipo de masonería, existen varias, y es ahí donde vamos un poco a desmenuzar. Por ejemplo, yo he trabajado ritos desde el escocés antiguo y aceptado, que es el rito más practicado, por lo menos aquí en México y en algunas partes del mundo, pero también he trabajado el rito York, que es una tradición un poco más anglosajona por muchas de las ideologías y de las formas de enseñar que se tiene. Al igual hay una parte que viene siendo un poco más atractiva, que es el rito Memphis Mizraim, que es altamente esotérico, místico, pero sobre todo es muy bonito de trabajar. Pero para algunas personas esto se vuelve un tema, no podríamos decir tabú, pero sí un tema que se puede confundir entre una y otra. Sí, mira, hay algunas diferencias. Personalmente,
y para la gente que a lo mejor no lo sabe, digo, no es que vaya declarándolo por todos lados, me gusta ser discreto en esa parte, pero mis hermanos me reconocen como masón, entonces conozco gente de otros ritos. Afortunadamente la mayoría me pueden llamar hermano y yo los puedo llamar hermanos a ellos, pero sí me he encontrado con algún que otro bastante radical. Digo, respeto mucho su posición, ¿no? Pero creo que hoy en día, bueno, pues estamos en una época en la que siento que es un poquito absurdo como que haya esas diferencias y nos fijemos en esas diferencias, ¿sabes? Dentro de un templo, no puedo dar detalles, pero tú sabes que, por ejemplo, tenemos representación de las dualidades, Sí. ¿sabes? Entonces, muchas de las veces estos otros ritos pueden a lo mejor no incluir a la parte femenina, o pueden no incluir ciertas religiones o ciertas prácticas o a cierto tipo de personas. Y bueno, eso me parece que es más por tradición, pero se ve poco. Sin embargo, hoy en día todavía sucede y bueno, se respeta, ¿no? Bueno, por lo menos nosotros en el canal y que hemos tenido la oportunidad de viajar a lo largo del país, sí nos hemos topado con esta parte de que la regularidad masónica, que así se le conoce, es un tema bastante complicado en algunos grandes orientes o en algunas logias, sobre todo por la parte, yo trabajo en una logia mixta, que quiere decir esto, que trabajamos tanto hombres como mujeres al mismo tiempo. Hay logias que se denominan regulares, que son solamente de hombres, pero esto viene más allá desde tiempos pasados en el cual pues la regularidad lo daba solamente la Gran Logia de Inglaterra. Sin embargo, pues ahorita en México podemos encontrar muchas grandes logias y muchos supremos consejos, y hay esa conflicto de intereses de yo te reconozco y yo no te reconozco. Y se supone que la masonería es universal. Exacto. Yo reconozco a todos mis hermanos sin importar el grado, jerarquía, sexo o cualquier otra cuestión en particular. Y que creo que es algo que nosotros como masones y también como seres humanos deberíamos predicar al mundo y sobre todo realmente trabajar sobre ello. ¿Por qué? Porque los landmarks, que es de donde se basan, que para decir que las reglas son inamovibles, pues se hizo en una época donde la visión social hacia la mujer era completamente diferente. Y no le podemos negar a la mitad de la población el derecho a formar parte pues de esta fraternidad. No, claro que no. Y como te comentaba, o sea, en la masonería estudiamos estas partes de las dualidades y sabemos que todo tiene su parte masculina y femenina. Y si dentro de la masonería hablamos de equilibrios, tenemos que ser coherentes también allá afuera, ¿sabes? Sí, y esa es una de las partes más importantes, que sobre todo la que era nuestra paz más a nuestra querida hermana, nos habla mucho de que un masón no es por el mandil, porque yo sí puedo tener el mandil del grado que tú quieras, pero realmente, ¿qué va a hablar de mí? Son mis acciones. Y la masonería no se trabaja dentro de la logia, porque sí, la verdad está muy padre que una vez a la semana, ya bueno, en los grados más altos, que varios días a la semana vengas a trabajar, hables de filosofía, hables de ciertas cosas, pero al fin y al cabo, afuera tu vida es un desastre, tus acciones realmente no son las que deberían ser de un masón. Sí, bueno, la masonería siempre habla acerca, nunca se dice que pretende la perfección, sino la perfectibilidad. Es decir, que no se reconoce que no puedes llegar a ser perfecto. Perfecto solamente el gran arquitecto del universo. Pero nosotros somos perfeccionables, o sea, podemos ir cada vez mejorando. Quizás no alcanzar esa perfección, pero sí podemos ir mejorando como seres humanos. Y parte de ese mejoramiento es aceptar a los demás como sean. Claro que sí, y sobre todo somos tendientes a la perfección. ¿Qué pasa? Los primeros 3 grados, que son los que tienen todos los ritos,
empiezas a aprender a leer el idioma, después empiezas a conocerte y ya cuando eres maestro pues enseñas entre muchas otras cosas. Pero ¿qué pasa, por lo menos en el rito escocés antiguo y aceptado, cuando saltas ese paso? ¿Qué hay más allá? Hay mucha especulación acerca de lo que se nos enseña. Realmente vas a retomar la parte de conocerte porque siempre estamos cambiando como seres humanos. Y ahí es a donde venimos a los ritos y rituales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dicen que dentro de nosotros tenemos pentagramas, tenemos ciertas cosas, pero realmente representan cosas no simples, pero sí cotidianas de nosotros como seres humanos. Por ejemplo, me gustaría escuchar para ti cuando entraste, ¿qué era como que la idea que traías? Porque yo entré creyendo que me iba a hacer rico. y oh, sorpresa es, o sea, no es que sea una mentira, pero ya descubres que la riqueza va más allá del dinero. Realmente encontré una riqueza espiritual y una filosófica igual. Claro, mira, debido a la índole de mi trabajo como el documentalista, pues me tocó varias veces pues investigar, ¿sabes? Entonces, de cierta forma ya sabía yo, tenía más o menos una idea. Cuando yo llego, sí, había cosas que definitivamente no eran como yo creí que iban a ser, ¿no? Por ejemplo, la distribución del templo, los significados, sobre todo pues que manejamos muchos símbolos, y esa simbología pues puede representar una cosa diferente dependiendo de tu grado de conciencia, ¿no? Y de dónde vienes y todo. Pero una de las cosas que definitivamente sí buscaba yo en la masonería y sí lo estoy obteniendo es el conocimiento. Tú sabes que cuando nosotros entramos atravesamos cierto velo y acá adentro se nos revelan cosas que no podemos revelar precisamente en una cámara, pero es algo muy padre porque es algo que enriquece no solamente tu intelecto, sino que también te enriquece espiritualmente hablando. Incluso puedes llegar a conocer mejor a Dios acá adentro. Y no importa, de verdad, no importa qué religión tengas. Tú puedes venir aquí y eso a lo que tú le llamas Dios, lo puedes llegar a conocer mejor. Pero no solo eso, también hay masones que no tienen religión. Que no tengan religión o que no crean en Dios, porque ahí entramos a una cuestión medio gris. Yo no tengo religión. Yo tampoco. Pero creo en Dios. A eso voy. Porque depende mucho del rito y el ritual es que no se aceptan a los ateos. Sin embargo, luego se les hacen ciertos cuestionamientos y se dan cuenta que realmente no son ateos. Simplemente no tienen una religión o tienen una visión completamente distinta a la que creen de Dios. Mira, yo creo que yo fui ateo. Soy ex ateo. Me pasaron una serie de circunstancias en mi vida que me obligaron a ver que realmente existe algo más allá, ¿no? Algo más grande, ese Dios. Pero cuando entras aquí, el conocimiento que aquí se te da, que tú vas aprendiendo, que tus maestros te van dando, te van llevando poco a poco, a darte cuenta de que en realidad hay algo más allá de lo que tú crees. Sí, sobre todo que sí hay una parte mágica, pero no quiere decir que sea... Que hagamos brujería. Que hagamos brujería. O sea, yo sí hago brujería, no es porque sea masón, es porque me atraen esos temas, ¿no? O sea, sí soy una parte que está muy inclinada a la cuestión esotérica, me gusta estudiarlo, hasta cierto punto hacerlo, obviamente con cierta responsabilidad y ciertos cuidados, porque hay de juegos a juegos, ¿no? Claro. Y tú más que nada lo sabes. Pero es que, por ejemplo, esa parte, vamos a suponerlo, de repente alguien te conoce a ti y sabe que te gustan los temas esotéricos, como a mí, y entonces la gente que no sabe puede llegar a decir, ok, este güey es brujo y es masón, entonces los masones son brujos. O sea, pueden llegar a pensar eso, pero enfocado de una manera incorrecta. Porque no sé si ustedes lo sepan, pero los masones
podemos ser magos. Sí, eso es cierto. Somos alquimistas al fin y al cabo. No que vayas a transmutar el plomo al oro. No. Así tú venías así me voy a volver rico. Así, yo entré y dije, no, ahorita. Que sí descubrí gente bastante importante y muy interesante. Y no te voy a mentir que no he obtenido beneficios, porque sí, o sea. Es que esa es otra de las cosas. Mucha gente entra también, o sea, a lo mejor algunos buscando cierto conocimiento, riqueza, estatus. Pero yo me fijo que como ha habido mucho masón político, muchos pretenden meterse en la masonería con fines políticos. Sí, y no porque entres a una logia quiere decir que vas a tener un puesto de poder. No, o sea, por ejemplo, en las logias donde he estado, ha sido bastante rico en cuestiones de profesiones. Por ejemplo, hubo una logia donde estuve que casi todos eran contadores. Después hubo otra en las que fui visitados donde sí eran políticos, pero no quería decir, que por estar ahí yo ya iba a volverme una persona política. Mi trabajo profano o mi trabajo normal es completamente diferente a la política. Y eso no quiere decir que el ser masón te va a traer esos beneficios. Que sí pasa es que nosotros como masones somos una fraternidad. ¿Qué quiere decir? Que todos dentro de la masonería somos hermanos y estamos obligados de alguna manera a ayudar al otro hermano hasta donde podamos. Claro. Pero eso no quiere decir que le vamos a resolver los problemas y la vida. No es lo mismo. No es lo mismo, o sea, siempre se actúa desde la hermandad y no desde el lado equivocado. Muchas de las veces ayudar a un hermano significa dejar que se tropiece, ¿sabes? Para que aprenda de ese error. Claro que si, por ejemplo, tú eres un maestro masón y ves a un aprendiz que la va a regar, a lo mejor puedes dejar que la riegue, porque tú ya sabes que no le va a pasar nada y que va a aprender de eso, ¿sabes? Es lo mismo acá. Hay formas de obtener el conocimiento o de dar el conocimiento también. Pero eso que tú dices acerca de la hermandad, pues es un derivado de la masonería. Tú vienes aquí e inevitablemente conoces a tus hermanos. Al principio no los ves como tus hermanos realmente, dices, pues como que este es mi hermano si apenas lo conozco, ¿no? Pero después con el trato, cuando aprendes la simbología, cuando ves tus juramentos, cuando en el día a día, cuando estás en el ágape, cuando todo esto va formándote y llega un momento en el que tú vas a otro lado y tú reconoces a un masón sin haber platicado con él antes y ya le tienes como un cariño, como en automático, porque sabes que él entiende muchas de las cosas que tú también entiendes. Y que ya vivió muchas de las cosas que tú ya viste, porque créanme que muchas de las pruebas que se te ponen no son fáciles. Y pueden ser físicas, pueden ser morales, pueden ser filosóficas. Va de muchas maneras. Y justamente como tú platicabas que somos una hermandad, somos una familia, esto igual hace que entrar a la masonería no sea algo tan fácil. ¿Por qué? Porque tú meterías a cualquiera a tu casa. Y fíjate que espero no ventilar mucho, pero a veces en mi logia, que estás invitado también. Muchísimas gracias. De pronto nos ponemos la misión de, oye, pues hay que traer nuevos hermanos, gente para que aprenda, que entre, ¿no? Y a veces me cuesta, o sea, porque digo, no sé a quién llevar. Conozco un montón de gente, pero como dices tú, ¿llevarías a cualquier persona a tu casa? No, o sea, tienes que ver realmente los valores que tiene esa persona, a qué se dedica esa persona, si confías en esa persona, porque se va a volver un hermano tuyo y no quieres que la vaya a regar acá adentro. Porque si la riega, pues también te hace quedar mal a ti, ¿no? Sí, ya ahora sí que vienes apadrinado y si haces alguna cosa que no va, sí puedes tener repercusiones. Sobre todo más cuando ya eres maestro. Porque cuando eres aprendiz o eres compañero, pues de cierta manera se te perdonan los errores. Pero ya una vez cruzando cierta barrera,
hay errores que no se perdonan. Y sí nos podría costar la pertenencia hasta en la fraternidad. Porque, a ver, acaba otra cosa bastante importante. Mucha gente entra y no se halla porque realmente no quiere hacer el sacrificio del trabajo con sí mismo. Y existe esa polémica o esa idea de que una vez entras no puedes salir. Eso es completamente mentira. En el momento que tú ya no te sientas cómodo, sí hay un proceso por el cual tienes que pedir tu salida, pero es una parte más administrativa, más que las especulaciones que podemos ver en internet. Sí, claro, son formalidades simplemente pues para que sea oficial la salida, ¿no? Pero eso de que tienes que pasar por un ritual y un aro de fuego no, eso es totalmente mentira. Y para gente que está viendo este video, yo de verdad se los digo, en la masonería he encontrado enriquecimiento espiritual, sabiduría, he mejorado mi moral y mi ética porque he trabajado. Se trabaja un templo. Se trabaja en un templo, el templo, que eres tú. Y lo vas perfeccionando poco a poco. Y créeme que es algo muy, muy bonito, muy reconfortante. Pero sí, como dice Luis, no es para cualquiera. No, o sea, a mí sí me pasó de que cuando me iniciaron con otros 2 queridos hermanos, éramos 3. De esos que se iniciaron en aquella época, tuvimos una temporada donde nos iniciamos como 15, un poquito menos. Los que realmente permanecemos aún trabajando regularmente, somos como 5. Porque no es para cualquiera. Sí hacemos sacrificios, pero el sacrificio no quiere decir que vas a matar a una cabra o vas a ofrendar algo. No. El sacrificio es propio. Desde estar asistiendo a tu logia, estar estudiando, porque es muchísima lectura. Y sabes una cosa, hacer esos sacrificios que según esto se hacen de sangre y que no es cierto, sería más fácil que hacer los verdaderos sacrificios que tienes que hacer, de venir cada vez que tengas que venir, de estudiar todo lo que tienes que estudiar, de poder poner en práctica todo lo que estudias, de poder ir puliendo todo. Eso es más difícil. O sea, sería más fácil traer una cabra y hacer lo que la gente... No, pero eso no pasa. La verdad es más difícil. Son pequeñas cositas las que se hacen, pero son sacrificios porque al fin y al cabo muchos de nosotros a veces dejamos a la familia ya. ¿Sabes? Dejas de jugar con tus niños o dejas de, a lo mejor, ese día ya no fuiste a una reunión familiar porque tenías un compromiso acá. Ese tipo de sacrificios se van sumando, pero a la larga te van volviendo una mejor persona. Sí, son pequeños actos que te llevan a grandes metas, que al principio cuando tú llegas y estás perdido, porque en mi caso así fue. Hay 2 momentos que dicen los hermanos cuando entras a la masonería: o cuando te está yendo muy bien o cuando te está yendo muy mal. Yo entré cuando me estaba yendo muy mal en muchas cuestiones, ¿no? Y al principio yo decía, no, pues es que si hago esto, ¿realmente a qué me va a contribuir? Pero es ahí donde aprendes buenos hábitos y te empiezas a limpiar mentalmente. Y poco a poco vas logrando ciertas cosas que tú veías imposible. Por ejemplo, una de las cosas con la que yo he batallado bastante son mis vicios y pasiones. No que quiere decir que consumo sustancias o alcohol o algo así, sino realmente con la comida. O sea, a mí me encanta comer. Y mi profesión es piloto aviador. Para ser piloto aviador tienes que tener un peso y cierto nivel de salud física y mental. Cuando entré a la masonería me puse como propósito bajar de peso para poder aprobar y poder volar. Y sí lo logré, de la mano de muchísimos hermanos. De hecho, en este lugar siempre se me dijo no, pues es que empieza a hacer estas pequeñas acciones que te van a llevar a este resultado. Y al final sí lo logré. Y es cuando te das cuenta de que las pequeñas acciones te llevan a grandes resultados, pero también el apoyo que tienes es invaluable. Es por eso que decíamos, se forma una fraternidad. De pronto alguien ya vivió lo que tú estás experimentando de cierta forma, a lo mejor no exactamente, pero entre todos
te dan un granito de arena, van sumando y te van dando ciertas enseñanzas. Llega un momento en el que, bueno, a mí me pasa, de pronto tengo un problema y pues tenemos nuestros grupos de WhatsApp, ¿no? Ahí de masones, y de repente, oye, amigos, tengo un problema, y tus hermanos te ayudan. Sí, claro que sí. A resolver el problema. Es bien bonito. Sí, es un poder al fin y al cabo, o sea, sí te da cierto poder la masonería, pero no es como muchos lo pintan. No. Y sobre todo no puedes recibir lo que tú no das. Claro. Esto es claro. Así como te dan, así tienes que dar tú. Y sobre todo las acciones hablan más que los grados. ¿Por qué? Porque he visto a muchos masones que decimos que son de la boca para afuera, que sí se paran y se ponen a hablar y que la masonería y que yo soy grado, pero realmente cuando les pides ya sea un favor o les pides instrucción o algo con respecto a, o no te saben responder o simplemente te dicen que no. Mira, me llegó a tocar que masones, desde los que son súper buena onda, que es maestros masones ya de alto grado, que sí se comprometen, que sí tienen que dar, algo que dar, y otros que no, que son, disculpa la expresión, son medio mamilas. Sí. Porque, no sé, es curioso, como dices tú, las acciones hablan más que los grados, porque en cierto, me he tocado personas en ciertos grados que uno esperaría que fueran más humildes, que fuesen más fraternales, y no, todo lo contrario, son un poco despectivos. Cuando eres aprendiz te ven desde arriba para abajo, Desde tu grado, cosas así, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, hay de todo, pero en general yo tengo más puntos a favor que en contra de la masonería. Aquí es a donde vamos a la parte importante de la ética y la moral, porque es una de las bases fundamentales dentro de los aprendizajes y las enseñanzas masónicas. Porque al fin y al cabo el conocimiento es un arma. Va a depender tú para qué lo vas a utilizar, si para hacer el bien y para contribuirlo o para tener un medio egoísta. Lo que realmente busca la masonería, o por lo menos deberíamos estar trabajando en ello, es contribuir primero a nuestra logia y después a la sociedad. Pero acá va la pregunta más importante. Si yo quiero ser masón, ¿cómo puedo saber si tengo la aptitud o que soy aplicable a? Es un poco ambigua la respuesta y la pregunta, porque, ¿sabes? Hay gente, yo conozco gente, digo, las iniciaciones y las entrevistas que se hacen antes de entrar ayudan bastante, ¿no? Hay gente que no pasa la iniciación. Sí. Y ahí es donde se sabe. Digo, no podemos decir exactamente qué pasa ahí, pero por algo es una iniciación. No es un secreto que se hace una iniciación. Se ponen a prueba esas partes que dices tú, ¿no? Se confronta. Es una prueba que se hace a sí mismo el iniciado, al fin y al cabo. Y como bien sabemos, pues es un segundo nacimiento, pero espiritual. Y es ahí donde muchos se caen. En esa parte, muchos se caen. Los que logran pasar, no quiere decir que ya vayan a ser, no, ya voy a llegar a ser grado 33. O sea, no, todavía queda un camino tototote bien largo, ¿no? Pero es un dilema, porque yo mismo, te digo, conozco mucha gente y yo puedo decir, bueno, esta persona creo que es una buena persona, pero no tiene madera para ser masón. Porque ser masón no solamente significa ser, no sé, que seas responsable y que seas buena onda, sino que también tienes que tener cierto nivel de tolerancia al sacrificio, cierto nivel de tolerancia al calor, cierto nivel de tolerancia a las cosas que te van a ir pasando. Y tiene que ser alguien que tenga una avidez
por el conocimiento, por avanzar, por ser una mejor persona. Entonces es difícil encontrar a alguien que es, bueno, al menos desde mi punto de vista, y quiero recalcar que todo lo que estoy diciendo es por mí y no estoy hablando por mis hermanos masones, sino solo por mí. A veces me cuesta la verdad poder determinar si esta persona sería apto para la masonería o no, porque yo mismo me he tropezado varias veces dentro de la masonería que digo, oh, sí, también tengo temas a tratar, por supuesto, como todos. En mi caso, tengo que estar trabajando bastante cosas egoicas, que bueno, dentro de la masonería ya sabes, no trabajas mucho y cuesta. Duele, sí, duele. Sí, duele. Entonces, no sé, quizá deberíamos de darles un poco más la oportunidad a las personas de experimentar la masonería e ir sin tanto miedo con una persona a invitarla, ¿no? Pero no sé, me cuesta todavía. Pero esa es una manera. Aquí hay de dos maneras. O tú te acercas a un masón o a alguna gran logia, etcétera. Por ejemplo, nosotros en el Sendero del Aprendiz tenemos un link donde tú te puedes meter, llenar tus datos y se te pide un trabajo, porque desde ese momento nosotros estamos midiendo cómo piensas. Y ese trabajo es la caverna de Platón, que sin abundar mucho es una manera de conocer qué tan abierto estás de mente. Esa es una manera. Otra manera es que te inviten, pero como tú dices, que yo te invite no quiere decir que ya estés adentro. Y que hayas pasado la iniciación no quiere decir que vas a permanecer. Por supuesto que no. ¿Te ha tocado a ti invitar a alguien y que no la arme? Sí, 2 veces. ¿Qué se siente? Como maestro, la verdad sí se siente muy, muy feo, porque tú ves, esta persona tiene un potencial increíble para ser un gran masón. Pero eso ya no depende de mí, depende de él. Sí, claro. Y también he invitado a gente que tú lo ves que sí tiene madera, pero como que no embona tanto, ¿no? Ya cuando empieza a trabajar, ahora sí que te deja con la boca abierta desde sus trabajos, su compromiso y el cambio que tiene como persona. Eso es bien padre, ver cómo la gente va cambiando. Sí, me ha tocado ver algunos casos que yo digo, mira, esa persona era de tal forma, pero empezó con esto y ahí la lleva, ¿no? Ahí la lleva. Está padre eso. Porque en cierta forma te ves a ti mismo, porque tú sabes que vas mejorando, vas aprendiendo cada vez cosas que te van haciendo una mejor persona, y de repente ves a otra persona con lo mismo y como que te da nostalgia. Sí, cuando te toca tener alguna vigilancia, sobre todo trabajar con los hermanitos, con los benjamines, son los recién iniciados, es bastante curioso. ¿Por qué? Porque te pones a ver, o sea, ves las perspectivas de todos, y aunque todos trabajamos en los mismos temas dentro de lo que cabe, todos tienen maneras diferentes de pensar y lo ves de una manera diferente. Y dices, caray, cuando yo entré, la verdad, con el perdón de la palabra, estaba bien pendejo. O sea, me pongo a leer mis trabajos de aprendiz y digo, no manches. O sea, no sé cómo me aguantaron. Pero sí, o sea, el aprendizaje y el crecimiento que vas teniendo sí es bastante exponencial, desde que empiezas a hablar en público, la manera en que te empiezan a fluir las ideas y las perspectivas, que son completamente distintas a cuando eres una persona no iniciada. Ojo, no quiere decir que todo es perfecto y te vas a volver la persona perfecta. Es cíclico. Hay momentos donde estás arriba y hay momentos donde estás abajo. Claro, como todo. Por supuesto, totalmente de acuerdo. En el sentido que tú hablabas de pues cómo se ve la masonería y todo esto, me llama la atención la forma en que lo estás tratando con respecto a la gente que quiere entrar, ¿no? Yo me he fijado que mucha gente tiene esos tabúes, que cree que aquí adentro se habla de cosas del diablo, que se habla de magia negra, que se hacen sacrificios, que comemos bebés, o sea, cosas de esas que tú dices, ¿qué onda? ¿Tú cómo le haces? Porque yo me he topado gente así.
yo tengo mi método, pero siempre es bueno una retroalimentación, y más si eres un maestro masón. ¿Qué le dices a esa gente? A veces es complicado porque hay gente necia que no quiere entender. No es de tirar las perlas del conocimiento a los cerdos. Sin embargo, nosotros, justamente esa es una de las iniciativas por el cual comenzamos el podcast, es desmentir todas esas conspiraciones, ideas erróneas y sobre todo esa gente fanática que cree que nosotros hacemos rituales, hacemos pactos, etcétera, etcétera. Y nosotros justamente en el canal, además de hablar de masonería, hablamos de ciertos temas de magia. ¿Por qué? Porque dentro de la logia hay judíos, hay católicos, hay agnósticos, hay cristianos, hay yorubas. Y te vas enriqueciendo de todas las visiones que tienen religiosas o de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros no te vamos a decir de, oye, tienes que creer en tal Dios, o este Dios es el correcto, sino más bien vamos a estudiarlo y entender de dónde viene, qué significa, qué simboliza, cómo se venera, de qué época es. Porque si tú te das cuenta, existen muchos arqueotipos de Cristos a lo largo del mundo, y de diferentes momentos de la historia. Y todos están tropicalizados, pero es porque sirven para algo y es respetable. No quiere decir que yo voy a imponer alguna idea, y viceversa, no me puedes imponer alguna idea, está el respeto. Nosotros trabajamos mucho con el respeto y sobre todo con el informar a las personas, de entender de dónde viene esto, por qué lo dices, y muy probablemente dónde se desvió la parte que tú ves como una especulación o como una idea errónea. No sé si contesté tu pregunta o, sí. o divagué mucho. No, o sea, es que es un poquito difícil porque se me ocurren muchas cosas que podemos platicar, pero que no podemos decir en que nos censuren, ya nos han censurado pues el sí, porque no podemos decir nombres acá. Sí, claro, es difícil, mira, para la gente que nos está viendo, a veces es un poquito difícil porque las cosas que nos callamos no son cosas malas. De hecho, son muy buenas. Por eso me cuesta no decirlas, ¿sabes? Porque quisiera compartirlas. Pero acá adentro, bueno, pues se tienen pues protocolos que hay que respetar. Y no podemos decir cosas de más. Sin embargo, hay algo que sí les puedo decir. Y con respecto a lo que él estaba diciendo. Si tú pretendes entrar a la masonería, pero tienes miedo de que acá adentro te vayan a decir, no, pues olvídate de tu Dios y cree en Baphomet, o cree en Satanás, o cree en el Guaychivo, no sé. Eso es una total mentira. Acá adentro hay masones, como bien lo decías tú, Luis, judíos, musulmanes, sin religión, gnósticos, lo que tú quieras. Y no se te impone un Dios precisamente así, con este nombre es el que no. Cada quien tiene su forma de ver a Dios. Y aquí no se te cambia esa forma, al contrario, se te pide que lo compartas con los demás para que nosotros podamos entender tu punto de vista. Entonces, la gente que nos está viendo, si tienes crees en ese mito de que acá adentro se adoran cosas que no, es mentira. Cuando tú vienes aquí adentro, vienes a volverte una mejor persona y no se te van a quitar tus creencias, al contrario, las vas a poder compartir y los demás van a compartir las suyas contigo, y créeme que es algo hermoso. Sí, sobre todo que una de las cosas que yo he aprendido mucho es, ya no ves las cosas desde solo una perspectiva. Yo siempre les platico, mínimo lo vas a ver de una manera filosófica, de una manera espiritual y de una manera científica. Y se enriquece mucho lo que trabajamos nosotros. O sea, no les puedo decir los temas, pero hay cosas tan básicas que podríamos nombrar, pero que cuando empiezas a tirar, empiezas a entender una cosmovisión bastante amplia y que te lleva a investigar más cosas y a comprender más cosas y a entender el porqué de las cosas.
Sí, dentro de la masonería ves en los símbolos, la simbología que tú antes de entrar aquí, bueno, yo antes de entrar aquí, pues yo veía, bueno, y ese compás qué, y esa escuadra qué, y esos martillos qué, ¿no? Pero cuando entras aquí y te van explicando ya realmente qué significa cada una de esas cosas, es cuando dices, ok, entonces todo empieza a cuadrar y muchas cosas que no entendías antes les empiezas a dar un nuevo significado porque ahora estás entendiendo ese simbolismo que a lo mejor no podías comprender de otra forma más que cuando te expliquen el símbolo. Sí, y una cuestión importante, muchos de los símbolos que vas a ver dentro de la logia no son exclusivamente de la masonería. Por ejemplo, ayer una persona, un amigo mío, me llamó y me dijo, oye Luis, descubrí que hay una iglesia en el centro que tiene 2 columnas y del lado derecho, si no estoy mal, tiene un ventanal con el ojo de la providencia. Me dijo, es una iglesia masónica, ya hace rituales y todo. Y le dije, a ver, aguántame. No, realmente tenemos que entender de dónde vienen estos símbolos. El ojo de la providencia no es un símbolo masónico exclusivamente, realmente es un símbolo católico. Que lo podíamos desglosar y hablar de muchas cosas, pero no puedo. Pero al fin y al cabo es entender que la masonería toma lo mejor de muchas religiones, de muchas historias y de muchos lugares y los concentra. ¿Sabes que a mí no me gusta? Mi familia es, yo que sí, una familia católica. Digo, mi nombre lo dice, INRI, la cruz de Jesucristo arriba. Entonces mis papás me pusieron eso, católicos. No me gustaba ir a misa. Nunca me ha gustado ir a misa. O sea, y cuando llego a la masonería, no puedo dar detalles, pero tengo que trabajar mucho eso, esa parte de que no me gustaba en la misa. Como que acá me dijeron, hey, tienes que ser disciplinado, viejo. Y tengo que trabajar la disciplina siempre. Siempre es una de las cosas que también trabajo dentro de la masonería. Pero te soy sincero, aunque me cuesta, sé que me está haciendo mejor persona. Y eso es lo que hace que valga la pena. Eso es lo que me hace ir cada semana, cada vez que tenga tenga que ir a la logia, vaya con gusto y con la mentalidad de decir, hoy voy a aprender algo nuevo que va a edificar mi persona. Sí, sobre todo el estudio, porque créeme, una cosa está muy bonito que tú vengas, te sientes, escuchas lo que se dice. Otra cosa es que realmente lo estudias y lo practiques, porque créanme que el estudio es complicado y es bastante. O sea, yo en el término de leer un libro ya me enviaron 8 más. Y ahora, una de las cosas que me gusta mucho de la masonería es que tenemos libros digitales. Oh, sí. O sea, te ahorras muchísimo dinero. Sí. Y también tienes acceso a información que en muchos momentos de la vida se perdieron. Por ejemplo, nosotros ayer tuvimos un ritual que es de altos grados, que no les puedo compartir mucho, pero nosotros tenemos una liturgia que solo existen 3,000 ejemplares en todo el mundo. Y ahorita yo estoy siendo el encargado de digitalizarlo para que no se pierda ese conocimiento. Y la verdad es un libro bastante bueno, bastante interesante, que a pesar de que ya lo leí, lo estudié, todavía no termino de comprender al 100% lo que dice. Porque como nosotros hablamos en símbolos y está ahí la información. La cuestión es que empieces a desmenuzar y armar el rompecabezas. Pues bien, como ha dicho aquí el maestro Luis, dentro de la masonería podemos ver muchos significados, muchos símbolos, y esta parte que mencionabas acerca de cómo de pronto puedes encontrar simbología de los judíos, cosas gnósticas, cosas fenicias, cosas celtas, o sea, tomamos lo mejor y lo adaptamos
precisamente para volvernos mejores personas. O es lo que pretendemos, entre comillas, porque digo, somos seres humanos y bueno, siempre vamos a atender a uno que otro error, pero aquí dentro se trabaja todo eso. Y de verdad, si te llama la atención la masonería, ve al link que tiene Luis por ahí y mándale un trabajo, y a lo mejor resulta que tienes madera para ser un buen masón. ¿Por qué no? Así es, los invitamos a todos que quieran entrar a la orden y realmente estén dispuestos a trabajar, que puedan entrar al link, puedan enviar su trabajo, y sobre todo nosotros, por lo menos yo en mi caso me encuentro en Mérida, Yucatán, pero nosotros contamos con logias hermanos alrededor de toda Latinoamérica, de Estados Unidos y todo el país, así que básicamente tienen puertas abiertas en todo el mundo. Vale. Y no me queda más que agradecerte, sobre todo por tu tiempo, también por tus sabias palabras y por compartirnos, porque esta es una primicia. Yo no sabía que tú eras masón hasta el momento en que me saludaste y dije, ok. Sí, a mí me gusta, se nos enseña aquí a que debemos ser discretos, a que esto no se presume. Hoy, bueno, pues tengo la oportunidad de estar aquí en tu casa, con tu gente y con tu audiencia, por supuesto. Y bueno, hay que ser coherentes, ¿no? Y hay que tratar de ser humildes. Y bueno, yo hasta ahorita nunca lo había hecho público, que soy masón. De hecho, yo hablé en mi logia antes de venir aquí. Yo les informé en mi logia, les dije, oye, ¿sabes qué? Tengo esto. Le hablé con mi venerable maestro y le dijo, está bien, nomás con cuidado, ya sabes que sí, está bien. Sí, no revelar ciertos secretos porque... Sí, no, es complicado. Yo quisiera, pues el documentalista, o sea, yo quisiera revelarles un montón de cosas, pero soy fiel a mis convicciones, soy fiel a mis juramentos y soy fiel a mis hermanos masones. Bueno, pues muchísimas gracias por ver este capítulo. Por favor, comenten, denle like y sobre todo, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre cosas que han visto de los masones en internet, escríbanos. O sea, nosotros les vamos a contestar hasta donde podamos explicarles, porque hay cosas que, aunque son bastante básicas, por así decirlo, nosotros tenemos juramentos en los cuales no puedo explicártelos, y de todos modos, aunque te lo explique, está en código. Sí, no tienes que ser masón para entenderlo. Se puede malinterpretar. Claro. Oye, una cosa, me gustaría agregar algo. Dime, claro. Porque este es uno de los mitos que sí o sí me gustaría, bueno, a lo mejor tú ya los has mentido, pero me gustaría decirlo también yo. Para ser masón, no se te cobra. No se te cobra que tú digas, ay, voy a entrar, págame tanto, y no funciona así. Quizás si vas a gastar dinero, pues no sé, en la gasolina que vengas, en tus materiales que vas a comprar, pues, tu libreta, tu libro, o sea, ese tipo de cosas sí. Pero que tengas que pagar 50,000 pesos, no, eso no. Y créeme que si alguien te llega a decir eso, es fraude. Es un fraude total. Lo único por lo que pagas es por lo que te acabo de decir, tu libro, tus herramientas, y ya, o sea, que no pasa de 3,000 pesos, o sea. Pero si alguien te quiere cobrar así 50,000 pesos, 100,000 pesos, olvídate, no, porque te lo digo porque yo he visto gente a la que le cobran miles de pesos por entrar a la masonería. Y la masonería no es así. Ok, o sea, sí me han llegado mensajes acerca de que hay personas que le comentaron de dame $10,000 y nosotros te vamos a mandar un vuelo para que te vayas a iniciar a Inglaterra. Y yo así como de, no creo que sea tan cierto, o sea, a mí me iniciaron en la logia de mi ciudad y sí me generó un costo, pero como él dice, no pasa de 3,000 pesos, 3,000, 4,000 pesos, porque pues sí hay una cuestión administrativa que se tiene que pagar, y también pues tu mandil es bastante caro. Sí, son tus herramientas, más que nada, o sea, no, realmente es para ti, lo que vas a pagar es para ti, no nadie se lo va a quedar. Así es, y así que les agradecemos mucho por haber visto este capítulo y nos vemos en el siguiente episodio.